Hoy vamos a contar una historia de coraje, traiciones y un sueño que cambió para siempre el destino de todo un continente. Una historia de hombres y mujeres que se jugaron la vida enfrentando a uno de los imperios más poderosos del mundo, con una sola esperanza: ser libres. Desde las altas cumbres de los Andes hasta las selvas sofocantes y los interminables llanos, esta es la epopeya de la independencia de América Latina. Muchos creen que la independencia fue un par de batallas y listo, los españoles se fueron y chao. Pero la verdad es mucho más enredada. Fue una guerra que duró décadas, con héroes inesperados, traiciones impensadas y un montón de sacrificios. No fue un camino fácil ni rápido, y sobre todo, no fue una historia blanca y negra. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder. América Latina llevaba más de 300 años bajo dominio español. Desde que los europeos pusieron un pie en estas tierras, los recursos, las riquezas y el poder siempre estuvieron en manos de España. La economía colonial estaba diseñada para beneficiar únicamente a la metrópoli y a una élite muy reducida. Los criollos, los nacidos en América de padres europeos, tenían plata, tenían tierras, pero no tenían poder real. No podían gobernar, no podían tomar decisiones importantes y nunca iban a estar al mismo nivel que los españoles nacidos en la península. Y eso si hablamos de los criollos. Porque los pueblos originarios, los esclavos africanos y las castas mestizas vivían en un sistema de opresión absoluta. Desde la mita hasta la encomienda, el control sobre las poblaciones indígenas era brutal. El racismo y la desigualdad no eran una consecuencia del sistema, eran su base. Pero la historia no es estática, y tarde o temprano algo iba a cambiar. El siglo XVIII trajo nuevas ideas. Desde Europa llegaban conceptos revolucionarios: libertad, igualdad, derechos del hombre, principios que chocaban de frente con el orden colonial. La Revolución Francesa en 1789 sacudió el mundo con la idea de que los reyes no eran intocables. En 1776, las colonias inglesas en Norteamérica le dijeron adiós al Imperio Británico y demostraron que un continente podía independizarse. Y entonces, en 1808, pasó lo impensado. Napoleón invadió España, sacó del trono a Fernando VII y puso en su lugar a su hermano José Bonaparte. La corona española se tambaleó. En América nadie sabía a quién obedecer. ¿Había que seguir fieles a un rey que no estaba? ¿Había que jurar lealtad a un monarca impuesto por los franceses? Para los criollos, esto fue la oportunidad perfecta. En 1809, en Quito, se formó la primera Junta de Gobierno criolla. Fue aplastada con violencia, pero la chispa ya estaba encendida. En 1810, los movimientos independentistas explotaron por todo el continente. Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile. Las juntas decían que gobernaban en nombre de Fernando VII, pero la verdad es que, por primera vez, los criollos tenían el poder en sus propias manos. Claro que España no se iba a quedar mirando. En cuanto Fernando VII recuperó su trono, mandó tropas a América para recuperar el control. Y así arrancó lo que realmente fue la Guerra de Independencia. Un conflicto que enfrentó no solo a españoles contra criollos, sino a americanos contra americanos. Porque la verdad es que no todo el mundo quería la independencia. Muchos sectores, sobre todo los más conservadores, seguían siendo fieles a la corona. Y otros simplemente no querían cambiar un sistema que, aunque injusto, les daba estabilidad. La guerra fue brutal. Desde el Río de la Plata hasta México, las batallas no solo se peleaban con fusiles y cañones, sino también con alianzas, traiciones y giros inesperados. En el sur, San Martín ideaba su plan magistral para liberar Chile y Perú, mientras que en el norte, Simón Bolívar luchaba para unificar Venezuela, Colombia y Ecuador en la Gran Colombia. Cada paso hacia la independencia costó sangre. La resistencia española fue feroz, y hubo momentos donde parecía que todo estaba perdido, pero la historia la escriben los que no se rinden.
Desde la batalla de Boyacá en 1819 hasta la decisiva Ayacucho en 1824, los ejércitos independentistas fueron tomando el control. Las tropas realistas, poco a poco, fueron expulsadas del continente. Para 1830, América Latina era libre. Pero no era un final feliz. No fue una independencia soñada ni perfecta. Los nuevos países nacieron con problemas profundos, luchas internas, caudillos que se adueñaron del poder, economías quebradas y territorios sin estabilidad. La independencia fue solo el primer paso de una historia mucho más larga. Pero hay algo que nadie puede negar. Los hombres y mujeres que pelearon por la libertad cambiaron el destino del continente para siempre. Pero claro, la independencia no fue solo batallas y generales, también fue un movimiento social donde participaron muchos sectores que la historia oficial dejó en segundo plano. Los pueblos indígenas y afrodescendientes. Si bien los criollos fueron los líderes políticos de la independencia, sin los indígenas y afrodescendientes, la guerra jamás se habría ganado. En toda América, miles de esclavos fueron reclutados para pelear, muchas veces con la promesa de libertad que, en la mayoría de los casos, nunca se cumplió. Por ejemplo, en el Alto Perú, los pueblos indígenas resistieron tanto a los españoles como a los criollos, porque sabían que, más allá de la independencia, seguían sin derechos. En la región del Caribe y en el norte de Sudamérica, los afrodescendientes fueron clave en la lucha, como en la famosa Legión Británica, que peleó junto a Bolívar y donde miles de esclavos vieron la independencia como su única oportunidad de ser libres. Las mujeres en la independencia. Si la historia de América Latina hubiese sido escrita sin sesgos, hoy hablaríamos mucho más de Micaela Bastidas, Manuela Sáenz, Policarpa Salabarrieta, Juana Azurduy y tantas otras que pelearon en la guerra o arriesgaron su vida en la resistencia. La traición y la fragmentación. Después de la independencia, la unidad de América Latina no duró mucho. Bolívar soñaba con un gran bloque unido, pero las diferencias políticas y económicas entre los países recién nacidos fueron más fuertes. Se formaron múltiples repúblicas en vez de una gran nación, lo que hizo a la región más vulnerable ante el imperialismo europeo y, más tarde, el de Estados Unidos. De hecho, algunas guerras entre países latinoamericanos estallaron pocos años después de la independencia, algo que ni San Martín ni Bolívar hubiesen querido. El rol de las élites. Otro punto clave es que, si bien la independencia trajo cambios, el poder siguió en manos de una élite criolla. No fue una revolución social. La mayoría de los campesinos, indígenas y exesclavos siguieron en la pobreza y sin derechos reales. ¿Qué pasó con los grandes líderes? San Martín, después de liberar Chile y Perú, se retiró y murió en el exilio en Francia. Bolívar, después de tanto pelear por la unidad, murió rechazado en su propia tierra, triste y enfermo. Muchos otros héroes fueron olvidados o perseguidos por los mismos gobiernos que ayudaron a crear. Entonces, ¿valió la pena la independencia? Sin dudas. Porque aunque la historia no terminó con el final feliz que muchos esperaban, la independencia fue el primer paso para que América Latina comenzara a escribir su propia historia. Fue el fin de un sistema colonial que nos mantenía como simples proveedores de riquezas para Europa. Hoy, más de 200 años después, seguimos luchando por muchas de esas promesas que quedaron pendientes: la justicia social, la equidad, el reconocimiento de las culturas indígenas y afrodescendientes. Pero si algo nos dejó la independencia, es que este continente nunca dejó de pelear por su futuro. Y así termina esta historia. Si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima aventura de la historia.